Y ahí está el ayudante, traccionándolo suavecito, el pie, en la posición en que está, lo que se logre. Tapamos completo los dedos del paciente y por ende del ayudante. Y empezamos a subir suavecito al 25%. Le di 4 vueltas al comienzo. ¿Por qué? Porque ahorita en el moldeo, como va a tapar los dedos para que evitar la flexión, entonces por eso lo completamos y que quede acolchadito. Vamos subiendo al 25%, nótenlo, cada vueltita, vamos pasando el 25%, y lo más crítico es acá en la parte del talón. Entonces le vamos dando moldeo, lo moldeamos, que el talón también quede al 25%. Entonces, nótenlo, ahorita lo vamos a mostrar a la cámara y miramos cómo nos ve, porque esta es la parte crítica. Llegamos hasta la parte superior y terminamos. Entonces, suéltame un momento. La idea, ¿dónde está la cámara? Acá. Así se ve mejor. Es que nos quede del 25 al 25 y no que empezamos una por acá y terminamos otra acá, sino que vaya como un acordeón completando la parte del talón. Y que esta parte no nos quede tan llena de algodón, porque si no nos va a dejar moldear y se nos va a caer el yeso. Entonces, ya después de que lo tengamos en esta posición, listo, así y así, coge encima del algodón, vamos a poner el yeso. Ya uno más o menos va calculándole en un bebé cuánto yeso consume, y dependiendo de eso, la idea es que no quede lleno de yeso, porque si no, lo mismo, no va a quedar bien moldeado. Entonces normalmente uno no le coloca mucho yeso, pero que sea suficiente como para que cuando se seque no se vaya a partir. Entonces ya les cuento. Y ahí empezamos lo mismo, más o menos 3, 4 vueltas, vamos moldeando para sacarle el aire y vamos subiendo. Exacto. Ya cuando llegamos a la parte del talón empezamos a moldear ahí mismo, moldeamos, vamos subiendo, depende del fraguado, es la velocidad con que nosotros tenemos que actuar, porque hay unos que se demoran y son más cremosos, mientras que hay otros que secan muy rápido. Entonces uno le va cogiendo el tiro al fraguado. Ya después de que lo tengamos en esa posición, me sueltan los dedos, me sostienen el pie, el muslo, moldeamos. Noten, quiero verlo acá de lado para que me lo vean de lado, es el apoyo que vamos a tener a nivel de la cabeza del talo, nunca en la calcaneocuboidea. El apoyo en la cabeza del talo y en la base del primer metatarsiano, en la parte plantar. Moldeamos el peroné, cambiamos y estamos sin perder la corrección del aducto. Cambiamos esta posición hasta cuando ya empieza a secar. Ya en el momento en que nos empieza a secar, le vamos dando moldeo a la parte anterior. Le vamos dando moldeo a la parte anterior del pie para que nos quede triangular. Entonces, debe quedar plano en la parte anterior, triangular en la parte lateral, moldeado en la parte posterior, a nivel del tobillo, porque eso es lo que nos va a evitar sin que quede zonas de presión, o sea, que sea digamos que es una manipulación gentil, que no nos va a quedar zona de presión en la parte posterior, pero que sí vamos a ver la diferencia entre el talón y la parte del muslo. Nos queda aplanado, ya acá lo podemos, ya está casi que seco. Entonces ya en este momento levantamos un poquito el antepié apoyados a nivel del medio pie, le damos la forma y nos queda
en esta posición. Entonces quiero que miremos aquí, la parte del talón está moldeada, esta parte posterior todavía nos queda con guata, la parte lateral está triangular, la parte anterior está cubierta todos los dedos, la parte lateral lo mismo, está triangular, ya está. Y ya en este momento, primero acá, tijeras. Préstame tijeras. Gracias. Entonces, vamos a abrir como si fuera un túnel. Ustedes bajan el algodón y acá se les arma un túnelcito entre el algodón y el yeso para evitar que no cortar el dedo al niño. Entonces, ya en este momento recortamos medial y lateral, que se vean los 5 dedos, abrimos la guata, un poquito más alto, y el abrir la guata ya nos tiene que permitir ver los 5 dedos. Remodelamos todos los bigotes laterales. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Que nos quede más largo la parte plantar que la parte dorsal, que podamos ver los 5 dedos, y ya con eso pasamos al muslo. Entonces, el muslo lo mismo, mi doctora, la mano va a estar a nivel de la base de la ingle, en pocas palabras, para yo tener el mayor número de músculos. Entonces uno quita el pañal y lo moviliza hacia el lado, pues de todas maneras tapando los genitales, porque si no se vienen. Y ya en esa parte del muslo uno lo tiene, y la posición de la mano es en rotación externa y como si le estuvieran haciendo un cajón posterior. Ustedes me entienden que es un cajón posterior, porque es muy importante, perdóname por organizar, si nosotros hacemos, lo movilizamos y lo llevamos hacia anterior, nos va a hacer un antecurvatum de la tibia. Y eso, esa deformidad, pues, o sea, vamos a producir otra deformidad. Entonces, ¿qué es lo importante? Que ya como está seco, nosotros vamos a hacerle en rotación externa y un poquito hacia atrás, como si estuviera haciendo en un cajón posterior. Es una cosa muy sutil, pero es muy importante tener ese detalle para poder colocar ya la parte del muslo. Entonces, terminamos con la parte del muslo. Nosotros usamos estoquineta, no sé si acá haya, estoquineta de 3. Entonces recortamos la estoquineta, la llevamos como hasta la ingle, ahí colocamos el algodón y cuando ya ponemos el yeso, doblamos la estoquineta y la completamos para que ese bordecito no le talle la ingle del bebé. Entonces, terminamos el muslo, lo mismo lo vamos llevando, o sea, tenemos que tenerlo muy reglado. ¿En qué sentido? En que pues es la única forma de poder estandarizar lo que uno está haciendo. Esta parte tiene un punto crítico que acá se puede partir muy fácil. Que uno lo refuerce en este sector no tiene ningún problema y tiene la ventaja que cuando uno lo retire, porque lo debe retirar con tijera, no con sierra, porque si no el niño se enloquece. Entonces, cuando lo retiren, yo tenía un niño que me llegó y lo estaban tratando en otro lado. Cada vez que oía la licuadora, se enloquecía, porque es el mismo sonido de la sierra. O sea, no hay necesidad, porque hay tijeras como estas o de jardinería en la cual usted le puede quitar el yeso muy fácil, lo levanta,
lo abre, quita el algodón, baña al niño en ese momento, le echa cremita humectante y ahí mismo se le coloca. No se debe que tráigamelo sin yeso el día anterior, porque es que con una hora que usted lo deje sin yeso, vuelve a recidivar. Entonces, perdemos lo que ya hicimos la semana anterior y es mucho más difícil el tratamiento, más largo. Entonces, es quitar, bañar el pie y volverlo a poner inmediatamente. Entonces, es muy importante todos esos detalles, porque de eso esa es la base para que sean 6 yesos y no 12. ¿Listo? Y se nos pierda el paciente. Entonces, ya después de que está en esta posición en rotación externa y un poquito como en cajón posterior, es cuando terminamos el otro yeso. Entonces, este sí lo ponemos completo. Ya ustedes le van cogiendo el tiro entre la edad, el tamaño, el tipo de yeso, para saber si lo hacen completo o no. Lo colocan completo. Yo la verdad, o sea, el doctor Morcuende nunca usa guantes. Yo uso guantes, eso es independiente o no. La verdad no hizo diferencia, pero pues prefiero usar guantes porque me da mamera la bañada cada yeso. Son 15 pacientes, entonces no aguanta. Entonces, termino. Teóricamente ya acá le había doblado y le había dado otras 2 vueltitas. Ya lo recibo. Mire, tiene la ingle, o sea, sostiénelo. Yo le doy el cajoncito posterior y la rotación externa, lo voy doblando. Hay niños por encima del año que ya empiezan a patear, que es una manera, pero entonces ya uno lo sostiene. Déjamelo ver acá lateral para que yo lo vea. Como en esta posición, y empieza a moldearlo, pero sostenido para que no extienda la rodilla hasta cuando empieza a secarse. Este yeso que ustedes tienen es rico porque se seca más bien rápido, entonces no lo escuchamos no tanto con el niño, diferente de los cremosos que se demoran mucho más. Entonces, moldeamos completamente, sostenido. Acá está la cabeza del palo en esta posición. Cambiamos. Diego, una pregunta, la importancia del ayudante. Uy, es básico porque es que él tiene que saber casi que inconscientemente cómo es que me mantiene el pie, cuántos yesos le van a pasar, cuántos algodones. Ya en este momento la enfermera de uno ya le dice, doctor, entonces de 2 de 3 y 2 de 2 algodones, ya ellos tantean perfectamente. Entonces, es muy importante que sea la misma o el mismo ayudante. Es básico para nosotros que nos entendamos con el ayudante y que sea proactivo. Diego, la pregunta es básicamente por eso, porque muchas veces pensamos que el ayudante puede ser rotativo. No. Tenemos que crearle un entrenamiento. La persona que va a ayudar en el proceso no se puede hacer solo, efectivamente. Y esa persona tiene que tener un entrenamiento importante. Tenemos que educar al ayudante porque si no, no funciona. No sirve. En Colombia tenemos una vez al año un curso de todo el día para entrenamiento de solamente auxiliares de enfermería. Entonces es una cosa chévere. Entonces, miren el pie. Nos quedó en la flexión. Vean la posición, como es el primer yeso, pero ya tiende a tener rotación externa. Ya es un pie que en el primer yeso lo podemos llevar casi que a neutro sin ningún problema. Podemos darle un refuercito y listo. No tan grueso, porque el problema es que cuando retiren el yeso se van a acordar de poner tanto yeso. Entonces, ¿qué quiere? Que le sostenga muy bien el pie, que no se vaya a partir en la parte interior de la rodilla, pero que lo pueda retirar con una capa más bien ligada, sin tanto problema. Pueden hacerlo inicialmente, es mejor retirarlo lateral, porque es que en esta parte medial, esta curva es más difícil, les molesta más, les duele más. Entonces pueden empezar lateral, abren el yeso y ya posteriormente terminan en la parte anterior, que es mucho más fácil para manejar la piel del bebé. Ya en este momento la mamá sabe que si le duele el pie
Le puedes retirar el yeso, agua con vinagre blanco y con una servilletita lo puede ir descascarando, quitándoselo por si hay alguna zona de presión. Que si existe una zona de presión no se enloquezca y empieza a echarle sodina y mertiolate y de todo, sino que le bañe el pie, le pone vaselina y en 2 días ese pie ya está sano. O sea, un bebé recién nacido, eso es un milagro, o sea, ellos se cicatrizan, sanan de todo en días. Entonces, porque puede pasar, pero tienen que tener la educación de poder cómo manejar el yeso. Ellos ya saben cuándo está llorando por hambre o cuándo está llorando por dolor y en ese momento pueden retirar el yeso. Nada que hacer, perdimos esa semana y volvemos a empezar. No es tan frecuente si hacen la técnica de curada, pero lo tienen que tener en la cabeza la mamá. ¿Listo? Diego, otra pregunta con respecto al moldeo del maléolo lateral. Que muchas veces cuando estamos haciendo el método se nos olvida cuál es la importancia de hacer ese moldeo en el maléolo lateral. Entonces, vean, el maléolo lateral, Carlos, que lo vean. O sea, uno moldea la parte posterior y ya en ese momento está moldeando el maléolo lateral. La parte posterior, maléolo lateral y completa. Parte posterior, maléolo y completa, para que no le va a quedar el hueco, es que no tiene que quedar el hueco del yeso, pero sí pronunciado en esa parte posterior. Entonces, esto es de todo de sutilezas. Estamos manejando un recién nacido que cualquier movimiento les puede producir zona de presión, les puede dejar demasiado apretado el yeso, comprimir la parte vascular. Entonces es muy importante depurar esa técnica. Entonces por eso pues, lo ideal es que si uno hace el curso completo, pues digamos que a manera de publicidad, desarrollamos el curso en Colombia con la universidad, son 9 módulos en la cual cada semana es un módulo de pie complejo, de cómo poner el yeso, de pie acrobicótico, de pie del adulto. Pues, se manejan esas 9 charlas con las bibliografías y con examen. Presentan los 9 módulos. Y ya el último es la semana en las 4 clínicas con CETI que hay en Bogotá, pues que manejan mucho volumen, pues son 3 en niños y 1 en adultos. Entonces digamos que ya uno tiene un concepto un poco más general de las complicaciones, de qué hacer con el artrobicótico, con el demilomeningocele, con todas esas variantes que uno se van presentando, porque nunca, o sea, el 50% es el idiopático de 2 meses recién nacido. El otro 50% es el complicado, es el paralítico, exactamente. Entonces, todos esos detalles es importante, por eso para nosotros no nos cae en la cabeza hacer un cursito de una mañana y ya se fueron a cortar tendones. Entonces, básicamente es eso Diego, la doctora Estefanía tiene una pregunta para mí. Es una pregunta que, bueno, es básico, pero creo que es importante mencionarlo en cuanto a la capacitación de cada uno, ya lo habíamos hablado.